Hello, how are you? Well, today I will explain to you a new topic. Hoy les voy a explicar un tema nuevo, ¿sí? Se llama imperatives, los imperativos. Ahora bien, ¿qué son los imperativos o cuándo o para qué los usamos? We use the imperative form for giving instructions and suggestions, ¿sí? Estos son los dos usos que le vamos a dar al imperativo, para dar instrucciones o sugerencias. ¿Y cuál es la forma, ¿sí?, de un verbo en imperativo? ¿O qué es también un verbo en imperativo? An imperative verb is an action word that gives an instruction or suggestion, ¿sí? Un verbo en imperativo es una palabra que muestra, que refleja una acción. En este caso, esa acción va a reflejar una instrucción o una sugerencia, ¿sí? En realidad todos los verbos muestran una acción, ¿sí? Pero el verbo en imperativo, ¿sí?, cuando lo utilicemos va a hacer énfasis en esa acción en particular, ¿sí? We use the imperative verbs in sentences in which you tell someone how to do or what to do. Vamos a usar el verbo en imperativo en oraciones, ¿sí?, en las que nosotros le decimos al otro, ¿sí?, cómo hacer tal cosa o directamente qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Y ahí vamos a estar mostrando la instrucción o la sugerencia. An imperative is formed from the infinitive form of any verb. ¿Vieron cuando yo les explico y les digo que el verbo en infinitivo, ¿sí?, es aquel verbo que no tiene ningún cambio? Cuando los hago buscar en la lista de verbos, por ejemplo, para trabajar el pasado simple, ¿sí?, buscamos en la primera columna. La primera columna yo les digo que son los verbos en infinitivo, o sea, tal cual se escriben, no tienen ningún cambio, no se le agrega S, no se le agrega ED, no se usa el verbo de la segunda columna para hacerlo irregular. El verbo en infinitivo no tiene ningún cambio, ¿sí? Es tal cual se escribe. Bueno, yo ahí les anoté algunos, por ejemplo, bake, bring, clean, do, move, open, shut, tell, through, wash, write, ¿sí? Son todos verbos en infinitivo. Fíjense que no tienen ningún cambio, ¿sí? Y por último dice, an imperative form is understood as being in the second person. Por ejemplo, la segunda persona sería el you. Se supone que adelante de ese verbo, ¿sí?, nosotros mencionamos imaginariamente a la segunda persona, ¿sí?, del singular, que sería you, ¿sí?, vos. Pero en realidad lo obviamos porque no es necesario y directamente ponemos el verbo, el imperativo. Por ejemplo, you bake, you clean, you do, you move. El you lo vamos a obviar. Ahora, ¿cuál es la forma, por ejemplo, afirmativa para usar un verbo en imperativo? ¿Sí? To make the imperative and give instructions or suggestions, we use an infinitive verb. ¿Sí? El verbo sin ningún cambio, de forma afirmativa, ¿sí? Directamente escribimos el verbo tal cual se escribe. Ahora, ¿qué pasa cuando queremos hacer la forma negativa de ese verbo para expresar una instrucción o una sugerencia? To make the instruction or suggestion negative, we put don't before the infinitive verb, ¿sí? Antes del verbo en infinitivo le voy a agregar el don't, ¿sí?, adelante de ese verbo. Y acuérdense que el you imaginario, ¿sí?, para el you yo voy a usar el don't. Acá no usamos ni doesn't ni didn't, ¿sí? Solamente usamos don't. Y con eso ya estoy negando, ¿sí?, esa instrucción o esa sugerencia, estoy negando la acción, ¿sí?, de ese verbo. Bueno, en el caso de las sugerencias, ¿sí?, vamos a ver sugerencias e instrucciones. En el caso de las sugerencias, ¿cómo las haríamos, por ejemplo? Yo acá veo una persona, que está enferma, ¿sí? Entonces yo digo, you are ill,
Vos estás enfermo, vos estás enferma. Go to the doctor, ¿sí? Esa es la sugerencia que yo le hago, que vaya al doctor. ¿Cómo hago la traducción, ¿sí? Para que vaya al doctor, voy a poner lo primero el verbo, ¿sí? Este es el verbo en imperativo, ¿sí? El verbo está escrito en infinitivo, no tiene ningún cambio. Go to the doctor, ¿sí? Esa es la sugerencia que yo le hago a la persona que estoy viendo enferma, ¿sí? Ahora yo acá tengo una persona, ¿sí? Que está temblando de miedo o está nerviosa. Y le digo, don't be nervous, you have the exam. No estés nervioso, tenés el examen, ¿sí? Como para ponerlos más nerviosos y le nombro el examen. Entonces, ¿cómo hago la negación en esta sugerencia? Voy a poner, ¿no? El don't, como lo ven ahí, y el verbo en infinitivo, be. ¿Qué es lo que significa el verbo be? ¿Se acuerdan? Ser o estar. Tiene los dos significados. Entonces lo escribo en negativo, en infinitivo, perdón. O sea, no le pongo ni was, ni were, ni is, ni are, ni am. Todo eso lo descartamos, ¿sí? Escribo el verbo be, sin ninguna modificación. Acá tengo la imagen de un pasaporte, ¿no? Y digo, don't forget your passport. No te olvides tu pasaporte, ¿sí? Eso es lo que le sugiero a alguien que quizás está por viajar o está yendo al aeropuerto. Le recuerdo, no te olvides el pasaporte. Y le hago esa sugerencia. Y otra vez lo mismo. Ahí tenemos el don't, ¿sí? Para hacer la negación de esa acción, ¿sí? Que es forget, olvidar. No te olvides, ¿sí? Y por último, les hago esta sugerencia yo a ustedes. Stay at home and be safe. Acá tengo dos, ¿sí? Acciones en una misma sugerencia. Quédate en casa, ¿no? Y estás a salvo, ¿sí? Ahí vemos el verbo stay, que es quedarse, ¿sí? Y be, ¿sí? Es estar, en este caso, be safe, estar a salvo, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa en el caso de las instructions, ¿sí? De las instrucciones. Bueno, acá yo les puse un ejemplo. Dice, let's use some imperatives to show someone how to prevent from getting dengue. Vamos a usar algunos imperativos para mostrarle a alguien, para enseñar, ¿sí? Cómo prevenirse para no contagiarse del dengue, ¿sí? Las instrucciones, si ustedes abren cualquier manual de instrucción, compran algo nuevo, ¿sí? Y tienen un manual. Ese manual les dice, bueno, cómo prenderlo, cómo armarlo, cómo hacerlo. Todas esas instrucciones, ¿sí? Se hacen en forma imperativa. ¿Qué quiere decir? Yo pongo directamente el verbo, ¿sí? La acción. Abrir la caja, ¿sí? Prender el aparato, ¿sí? Cargar el aparato, ¿sí? Todas esas son instrucciones de manual. Bueno, lo mismo hacemos en este caso, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero mostrarle a alguien, decirle a alguien o explicarle qué es lo que tiene que hacer para evitar contagiarse el dengue. Y acá yo les puse algunas instrucciones, ¿sí? Por ejemplo, recognize the common symptoms of dengue fever, ¿sí? Reconocer los síntomas comunes del dengue. Understand how dengue fever is transmitted. Entender, ¿sí? Cómo se transmite el dengue. Stay indoors or under a mosquito net during peak mosquito times, ¿sí? Quedarse en casa, quedarse adentro o por lo menos tener mosquiteras, ¿sí? Durante el periodo del pico alto, ¿sí? Del dengue. Use insect repellent when outdoors, ¿sí? Usar repelente cuando salgan, cuando estén afuera. Cover your skin, cubrirse la piel, ¿sí? Taparla. Get rid of standing water in your area, ¿no? Deshacerse, desechar donde quede agua, ¿sí? Estancada en un área en específica.
See a doctor as soon as possible if you suspect that you have dengue fever. Ver un doctor, ¿sí? Lo más pronto posible si es que sospechas que tenés dengue. Y por último, stay hydrated, ¿no? Manténganse hidratados. Estas son las instrucciones, ¿sí? Que se le puede hacer a una persona para prevenirse del dengue. Ahora bien, también tenemos algunos sequencers, ¿sí? Que nos ayudan a ordenar, ¿sí? Todas esas instrucciones que vimos recién. Por ejemplo, tenemos first, primero, then, después, luego, next, ¿no? Como siguiente, after that, después de eso, and finally, finalmente, ¿sí? O bien también podemos usar, bueno, step 1, paso número 1, ¿sí? Step 2, step 3, ¿sí? Or first, second, third, ¿sí? Para dar el orden a las instrucciones. Entonces, ahora tenemos following steps. Les voy a dar las mismas instrucciones del dengue, ¿sí? Cómo prevenir el dengue, con estos sequencers, para que vean cómo ubicarlos. Tenemos entonces, first, paso número 1, recognize the common symptoms of dengue fever, ¿no? Lo mismo que les dije anteriormente, pero con el sequencer first. Primero, reconocer esto, ¿sí? Y después viene el imperativo, el verbo. Then, luego, understand how dengue fever is transmitted. Luego, entender, ¿sí? Otra vez, el sequencer y el verbo en imperativo. Next, stay indoors, ¿sí? Después, o como próximo, quedarse, ¿no? Adentro, mantenerse adentro. After that, después de eso, use insect repellent, usar, ¿no? Repelente para insectos. Then, cover your skin, luego cubrir, ¿no? Cubrirse la piel. Acá vemos, ¿no? A la persona usando remera manga larga, pantalón también largo. Next, luego, después, como siguiente, get rid of, deshacerse, desechar, standing water, ¿no? El agua estancada. Acá vemos otra vez, next, get rid of. Así es el verbo, ¿sí? Porque es un phrasal verb, es una frase verbal. Eso significa, todo eso junto significa, ¿no? Deshacerse. After that, otra vez lo volvemos a usar. Ahí marco el sí, ¿sí? De ver, ir a ver al doctor. And finally, por último, stay hydrated, ¿no? Por último, finalmente, mantenerse, ¿no? Hidratados, ¿sí? Bueno, bien, estos serían los sequencers, ¿sí? Que pueden llegar a usar para dar un orden a las instrucciones, ¿sí? Es necesario que lo tengan en cuenta para las actividades que vamos a estar haciendo, ¿sí? Así que bueno, espero que hayan entendido un poco más, que los haya podido orientar un poquito más. Y bueno, como mi consejo, mi sugerencia a ustedes, be safe. Cuídense mucho, quédense en casa y nos vemos en la próxima.